Esto es Basado en Hechos Reales, con Paulo Cablan, el mojador de bombachas. Un claro ejemplo de cómo convertir una sección seria en otra cosa. Paulo Cablan, lo sé, lo sé. Ay, Paulo Cablan, lo sé, lo sé. Ay, Lo sé. Vos decís, oh, Paulo Cablan. Lo sé. Somos dos coristas. Somos coristas viejas. Las de Julio Iglesias, que quedaron viejas, que ya las llaman para cualquier cosa. Coristas que no cobraron el aguinaldo. No cobraron. Ay, Paulo Cablan, lo sé. Ay, Pablo Cablan. Solo tienen que hacer eso en todo un recital. En todo un recital y una pandereta. Ay, Pablo Cablan. Necesita la del dedito para arriba muy... No, me vuelvo loca. Hay gente que habla como que no le pagaron el sueldo. ¿Viste? Sí, viste que está mal. Uno de ellos, mi amigo Andrés Clipan, siempre cuando habla Clipan, ¿se acuerdan? No sé quién es Clipan. Un periodista, Andrés Clipan. Te dicen, ¿y por qué no le pagan el sueldo? Mira, Pablo, te quiero decir que sí, pasó temprano por acá la productora, la gran productora de Telefe, la señora Valeria Lungarini, y me hizo varios comentarios. Ah, mirá vos. Primero. ¿Se levantó temprano? Sí, ¿Levantó el programa un mes para no levantó el programa un mes, está de vacaciones, no molestes. Y me dijo lo siguiente, que por qué fuiste a lo de Novarecio todo barbudo, que estabas todo chivado y que no te pusieron, que te cuides. Un moño. Que no te cuides, que estabas, que no te pusieron ni un... mucho calor en el estudio. Bueno, se dice todo chivado, dice, no, sí, un tisú no se le niega, mínimo un moño. Ahí pero está bien afeitado, ¿eh? Bueno, dijo que te afeites y que te pongas un tisú en la cabeza. Es que ella es estricta, no le gusta cuando estás haciendo estas estupideces, no le gustó. Y hay toda una crítica para Novarecio también, ¿eh? Él saco muy chiquito, muy apretadito. Hay críticas para todo. Porque la tele hoy es un lugar donde si no da, ¿entendés? No es para cualquiera. La escenografía es horrorosa. Es una ciudad de noche que no sabes. Antiguo. Es un late show, pero no se sabe bien. Entiende. Es la casa de él. Tiene que ser más serio de noche. Una ventana que se abra cortinado. No hay plata. No hay plata. Y hace mamarracho. No, hace cosas baratas. Para mí era de alguien. Esta escenografía no sé si era de la Susana del 70. ¿Y a qué fuiste? Contanos me invitaron al programa y me pidieron Telefe que fuera para promocionar Relatos Criminales. Claro. El nuevo programa de Telefe. ¿Cuándo empieza? Relatos Criminales, ya lo vendo. Sí, no hay fecha todavía, es ahora en febrero, pero no hay fecha. Perdón, me acabo de acordar que no lo dije el otro día, que me llegó el libro de Canaletti, un fenómeno, un gran periodista. Que lo quiero mucho, tipo. Ricardo Canaletti, y le quiero mandar un beso muy grande, y se los recomiendo el libro porque son grandes crímenes de la High Society argentina. Se lo vamos a chorear. ¿No está buenísimo? Y lo vamos a usar acá porque es increíble las historias contadas, bueno, como estos tipos maravillosos como Paulo, como Canaletti, como Zeta, que te cuentan historias que a uno le encanta escuchar. La Canaletti a mí me encanta. A mí me encanta la Canaletti. Tendría que hacer historias secretas de la Canaletti. Bueno, es un libro muy lindo que recomiendo. Quiero saber de qué vas a hablar hoy. Hoy voy a hablar de un caso que venimos anticipando, un caso histórico. Quizás como caso en sí se perdió en el tiempo, no así la historia o las distintas versiones que se han hecho de esa historia. Les leo una poesía, bueno, unos párrafos. Unos párrafos, es larguísima la poesía. Es muy larga, es larguísima. 4 horas nos vamos nosotros. 4 párrafos. A la 1 no termina de leer la poesía. Cuando ocurrió el hecho esto en Montevideo, en Uruguay, había varios periodistas en el lugar y había un nene de 12 años que vio lo que ocurrió. A ese nene le quedó el hecho en su memoria y años después se transformaría en Jaime Ross, ese nene de 12 años. 2 párrafos de una canción, Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. ¿Qué tema? Volverás, divino. Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberae? ¿Qué es el Liberae? Esa es la historia que vamos a contar. Ahora sí sabíamos hoy. Que era esto. Detrás de esa frase, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberae? Hay un caso, un expediente que quizás fue uno de los casos, robos
más violentos y trágicos de la historia penal argentina y el más trágico y terrible de la historia penal uruguaya, que unió a ambos países en una cacería, literalmente en una cacería mortal. Pero para remitirnos a esa historia, para contar esa historia, solo leí una frase de una canción, porque primero tenemos que ir unos cuantos años antes a otra canción, a un tango en rigor, un tango que produjo, que presentó la orquesta de Héctor Varela con la voz de un tanguero llamado Fontán Reyes, Jorge Fontán Reyes, Esta noche de copas. Me acusan las cosas mías ya muertas. Divina. Qué linda voz. Divina. Qué linda voz. Y les cuento quién está detrás de esa voz. Jorge Fontán Reyes, una voz que desapareció también del mundo del tango. Era un nombre, en realidad un nombre artístico, su nombre real, Atir Omar Nocito. También con ese nombre le dijeron, llamate Jorge Fontán Reyes. Era todavía la presidencia del general Perón, la segunda presidencia del general Perón, cuando sale este tango. Este tal Nocito quería cantar tango y se presentó en varias orquestas y lo rebotaron, hasta que finalmente le dijeron, te vas a llamar Jorge Fontán Reyes, y lo suma Héctor Varela a su orquesta y sale con este éxito, que fue un exitazo en el momento. Es más, terminan haciendo un viaje, creo que fueron a Chile, después se fueron a Japón, pero Fontán Reyes tuvo un problema, perdió la voz. Ay, boludo, qué tremendo, con esa voz maravillosa. La perdió, después la recuperaría, pero la perdió en el momento de mayor fama. Entonces, cuando la estás gente subiendo no tu espera. carrera, ya está, La gente no espera. Te espera que ya sos conocido, porque podés volver, pero si no sos conocido y estás recién arrancando, olvídate, viene otro y te saca el lugar. Él tarareaba como podía Esta noche de copas, pero ya no cantaba más y ya no tenía lugar en la orquesta de Héctor Varela. Vuelve a la Argentina, casado, con hijos, se va a vivir a La Plata, y después de La Plata termina en su San Fernando natal, donde compra un bar y maneja un bar, y tiene un bar muy cerca del centro de San Fernando, bar que frecuentaban muchos malandras de esa época. La vida estaba frecuentada por muchos malandras. Totalmente, y los bares de copas de noche, era paraíso, manejados o regenteados por un viejo tanguero, era un muchacho joven, pero un tanguero que tuvo su fama, que ya estaba prácticamente retirado, y con una fama con Esta noche de copas. El malandraje de la zona norte empezó a visitarlo, y él siempre tenía el plan, aparentemente, de conseguir plata y relanzar su carrera. Y empezó a recibir algún tipo de información que él tuvo. Años después, pero muchos años después, contaría, si el afano no lo hacían los muchachos, lo hacía yo solo, confesó, pero muchos años después, Atir Omar Nocito, que sobrevivió para contarla. Lo cierto es que empezaron a ir al bar un tal Argañarás, que era el jefe de una banda que murió antes del robo, en un tiroteo, en otro hecho, y quedaron sus secuaces. Un tal Nene Brignone, de una familia de alta sociedad, de hecho el padre era juez, el Gaucho Dorda, Carlos Mereles y Enrique Malito. Malito, tal como lo dice su apellido, era muy malo. No, malísimo. Era malazo. Le digan malito al malazo. La información la tenía el tanguero, la tenía Fontán Reyes. Iba a haber un pago de sueldos a empleados municipales de San Fernando, y se iba a hacer un traslado en un camión de caudales el 27 de septiembre de 1965. Él tenía la información a través de un inspector y sabía los lugares y el horario en el que se iba a hacer la entrega del dinero. Todos los sueldos, en poco se pagaba en efectivo. Era mucha la plata que llevaba el camión de caudales del Banco Provincia. Después contaría el propio tanguero que él tenía un contacto en la aduana y en migraciones y consiguió armas
que compró en Estados Unidos, trajo FAL, fusiles, ametralladoras, y la banda quedó armada. El 27 de septiembre de 1965, cuando llegaba a la municipalidad el camión con caudales, con 7.203.960 pesos a plata de hoy, muchísima, atacaron el camión. Hubo una resistencia, fue un feroz tiroteo en el que murieron empleados bancarios, murieron policías, murieron inocentes, fue una masacre. Y la plata se la robaron. Los delincuentes ya tenían todo armado, se subieron a una lancha y cruzaron a Uruguay, a la altura de San Fernando, y se fueron a Montevideo, en donde alquilaron una habitación, un departamento, en un edificio, el más importante, uno de los más conocidos en ese momento de Montevideo. A ver, una comparación, el Cábana, el edificio Alas de esa época, de Montevideo. Julio Herrera y Oves, 1182, la dirección, el edificio Liberay. Se llama así porque Reich era la constructora, tengo entendido, y los dos constructores, los que pusieron la plata y hicieron el edificio, quisieron homenajear a sus respectivas esposas, Lili y Berta. Deben haber sido unos pollerudos, le pusieron Lili, Berta, Reich. Y ahí quedó el edificio Liberay. Liberay, mirá vos. Estos se escondieron, una parte de la banda, otra se fue para La Plata. Es una película, y ya te vas a dar cuenta que fue una película. A la casita de Miramar le queríamos poner Anjaum. Andrea, Javier y Humberto. Anjaum. Horrible, mirá, nosotros mismos dijimos, no da. Por una regalería en el pueblo. Por una regalería en el pueblo. Anjaum. Ponele Beto. Qué feo que suena. Ponele Beto. Lo de Beto te da para ferretería, para lo que sea, para panadería. Beto es carnicería, Beto Cacho Tito carnicería. Yo ya tengo cigüeñales el tonto. Verduras adjetivadas es verdulería. Apio triste, claro. Sí, manzana, los melones de mi hermana. Claro. Y las carnicerías son Cacho, Beto, Tito, son las grandes carnicerías donde se compra buena carne. Pero vuelvo al caso. Ellos se ocultaron, eran 3 delincuentes, 3 los más pesados, Brignone, Mereles y Dorda, que se ocultaron en un departamento y se llevaron gran parte de la plata. Lo otro quedó en Buenos Aires. Quedó en Buenos Aires. Parte de la banda que fue cayendo, uno lo mataron La Plata, empezaron a caer los integrantes de la banda, menos estos. Los líderes de la banda no aparecían. Un efectivo de la Policía Federal, uno muy pesado de esa época, viajó a Montevideo porque tenían la información que podían estar ahí a partir de un dato casi casual por un tema de cómo intentaron comprar un auto. Descubrieron el lugar. Una vez que descubren el lugar, lo de van al Liberay. Parece que están en lo de Anjaun. Fueron directamente al edificio. Esto ya estamos en el mes de noviembre, entre el 4 y 5 de noviembre. Porque el robo fue en septiembre, ¿no? Sí, y de septiembre a noviembre, ahí los encuentran. Y se produce el mayor tiroteo de la historia penal uruguaya. Fueron 16 horas en las que murieron policías, murieron inocentes, 16 horas de un enfrentamiento armado que terminó cuando Brignone, Mereles y Dorda cayeron. 3 murieron los 2 primeros, 2 murieron los 2 primeros, y el tercero herido, el Dorda, fue detenido pero herido y finalmente murió. Y la investigación siguió, y ahí descubren que quien había colaborado con la banda, que integraba la banda, aportando la información, era Jorge Fontán Reyes, nombre real, Atir Omar Nocetti, que fue detenido, le dieron 12 años de cárcel. No mucho, ¿no? Lo mandaron, lo mandaron. Hay gente que murió, tanto pero no estuvo en el tiroteo, era el que pasó la información. Lo mandaron a la Unidad Penal 1 de Lisandro Olmos, la más terrible de la provincia de Buenos Aires, en donde pasó 3 años y 8 meses y después en prisión.
Después lo liberaron y finalmente por órdenes técnicos lo terminaron sobreseyendo. Él se fue a Perú, desaparece, entre 1975 y 1990, vive en Perú, regresa a la Argentina, conoce a una nueva mujer, se casa y hasta el año 2000 y pico estaba con vida. Ahora no se sabe nada. Yo no lo sé, pero de vivir sería un hombre muy grande, ya de 90 años, claro. Un poco más, no sé si está vivo, pero en el 2000 y pico hasta el 2000 y algo... Si hay algún pariente escuchando, alguna familiar, ¿no? Que avisen a ver si está vivo. Claro. Sí. Que es de la vida de don Jorge Fontán Reyes. Ese día, en el golpe, en el ataque al Liberay, hubo periodistas en el lugar que después llegaron a ser funcionarios. Un vicepresidente de Uruguay fue uno de los periodistas que escribió la crónica. Había un joven escritor que también estuvo en el lugar y siguió minuto a minuto los hechos. Alguien no muy conocido, supongo, en esa época, que después escribió un libro basado en este hecho que se llamó Los fantasmas del Día del León. Y después, más o menos hizo conocido su nombre, un tal Eduardo Galeano, que escribió sobre el Liberay. Y hubo otro escritor argentino, Ricardo Piglia, que contó la historia en un libro, partiendo de un pequeño, muy pequeño detalle, no menor e importante. Los delincuentes, cuando estaban encerrados en el Liberay y era imposible la escapatoria, dijeron, a la cana, nada, y prendieron fuego los billetes. Por eso Ricardo Piglia escribió el libro Plata Quemada, que después se transformó en una película muy exitosa. Pero quizás el más importante de ese hecho fue un nene de 12 años, que cuando muchos años después se puso a escribir una poesía recordando su pasado, la gente que ya no estaba más en Montevideo se acordó de ese hecho y escribió una canción que no era para su voz, no era para su estilo, era para otra leyenda uruguaya, Don Canario Luna.